Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Gracias a Dios que nos da el privilegio y la oportunidad de poder un sábado más venir y tener un encuentro personal con Dios. El propósito de Dios es que tú y yo le conozcamos cada momento, que podamos caminar con Él, que podamos tener un encuentro cada día personal con Él donde quiera que vayamos. Ese es el propósito de nuestro Dios. Así es que en esta mañana, para comenzar, vamos a inclinar el rostro para poder abrir la palabra de nuestro Dios. Amante Padre, en esta hora queremos nuevamente suplicarle que nos permita entender su palabra a través de su Santo Espíritu. Que podamos vivir bajo su dirección y que una vez más podamos llenarnos de su poder y que nuestro corazón se regocije por las promesas que están en su santa y bendita palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana entendimos que cuando el apóstol Juan escribió el libro de San Juan, él estaba conectando sus escritos con el origen de la creación, para que la humanidad pudiera entender qué tan implicado están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por la salvación de la raza humana. Dios no hizo al hombre nomás para tenerlo ahí, si pecaron ya me voy, no. El propósito de Dios es que el ser humano pueda llegar nuevamente a tener la imagen de Dios en sus vidas. Ese es el propósito. Pero la humanidad ha llenado al mundo con teorías, con prácticas, de tal manera que el mundo está diversificado de muchas maneras para poder cambiar la conducta, vivir mejor, forzar conciencias, y de tal manera que la humanidad hoy en día ya no sabe a qué creer, porque se puede ir con los hindúes y sentirse bien por un momento. Se puede ir con los cristianos y se pueden sentir bien por un momento. Pero el único que puede transformar, cambiar, ¿sí? Y que pueda tener poder para poder vencer las tentaciones es a través del plan maravilloso de salvación. Y quiero llevarlos al libro de Romanos, el capítulo 1. El libro de Romanos, el capítulo 1. El apóstol Pablo le dice a los romanos y les habla directo como es. Dice el apóstol Pablo, el capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Y a todo aquel que en él cree. ¿A quién primero? Al judío. ¿Y qué más dice? Al griego. El apóstol Pablo está diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Y cuando nosotros entendemos por evangelio, yo me acuerdo que cuando entré a la iglesia, pues estaba joven, ¿verdad? Ahorita no estoy tan joven, pero ya estoy más grande. Y cuando entré a la iglesia, pues tenía la edad de 20 y tantos años. Y había un compañero, un hermano de la iglesia, casi de mi edad. Pero cuando llegamos a la iglesia y le dije yo: ¿dónde está tu Biblia? Y entonces me dijo: es que yo traigo una Biblia, ahorita la vas a ver. Le dice: ¿y sabes qué versión es? Me dice. Él riéndose me dice de esa manera, yo no sabía. Y me dice:
saca una Biblia pequeñita, por aquí así chiquita, la saca del bolsillo. Le hace, esta es versión me avergüenzo del Evangelio. Y decía yo, ¿pero por qué? Pues es que la escondemos. Y yo cuando leía la Biblia en Romanos y decía, con lo que decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, yo no lo entendía. Porque esa palabra evangelio va más allá. El evangelio es una explosión que cuando llega al corazón del hombre ya no puede vivir igual. El evangelio no es que tú digas, ay, soy cristiano. No, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es que está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y junto con los ángeles para poder rescatar a todo aquel que viene, que ha nacido en este mundo y que está perdido. Ese es el evangelio. Y cuando el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, dice, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del Espíritu Santo, no me avergüenzo del Padre, porque ellos están dando todo para salvarme. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y no nomás al judío, dice aquí. Por eso dice el versículo 17 el apóstol Pablo, porque la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios, de Cristo, se revela a través de la fe de Cristo impartida en mi vida. Porque tu fe y mi fe no sirve para nada. Porque cuando tú y yo tenemos dinero, tenemos un buen trabajo, tenemos una buena casa, todo está bien y no hay enfermedad, ¿cómo está tu fe? Soy bien cristiano. Pero cuando pasa algo en nuestra vida y en una situación difícil, ¿cómo es que tambalea tu fe? Por eso esa fe no nos funciona para mantener en la permanencia con Cristo para nuestras vidas. Es la fe de Cristo que mora en nosotros, que a pesar de las circunstancias de tu vida, a pesar de que muchas veces te sientes débil, a pesar de que muchas veces nos sentimos que no podemos más, es la fe de Cristo que llega para fortalecernos y darnos esa fuerza para poder salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Ahora, entendiendo esto nosotros, nuevamente el apóstol Pablo, en el libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 1, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Las primeras palabras que vienen ahí no están escritas en el original, pero las pusieron ahí. Así es que voy a quitar un párrafo que está ahí y voy a leer un poquito más adelante de Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros estamos, ¿qué? ¿Muertos en qué? En nuestros pecados y delitos. Pero dice el apóstol Pablo, en los versículos 2, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera ¿en qué? En los hijos de desobediencia. En esta semana estuvimos hablando acerca de que el ser humano, por más que quiera hacer la voluntad de Dios, no puede. Porque somos hijos de desobediencia, ¿sí? Porque estamos muertos en los delitos y pecados. Porque un muerto no puede hacer nada. Ya vimos que nada sabe. El muerto no puede hacer nada por sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, nuestra conciencia está muerta. No quiere saber nada de las cosas de Dios. Por lo tanto, tú y yo, aunque nos esforcemos, no podemos. Por eso es que el evangelio es poder de Dios para ti y para mí. El evangelio es una explosión que llega a tu vida. Tú vas caminando y no sabes qué hacer y de repente alguien te habla de Dios.
Y es que la palabra de Dios hecha carne en Cristo Jesús tiene el poder mismo para ordenar el mundo. Cuando las tinieblas cubrían esta tierra, llega la palabra de Dios y Él es la luz y da vida a tu corazón y empiezas a tener momentos de felicidad y gozo. Pero ¿qué más dice el apóstol Pablo? Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en las concupiscencias ¿de qué? De nuestra carne. Haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y en gran amor, con que nos amó, aun cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros pecados. Vuelvo a repetir lo que dije en la semana. Nosotros creíamos que cuando no conocíamos a Dios, creíamos que podíamos nosotros, muertos en nuestros pecados, poder conocer a Cristo y vivir para Cristo y cambiar nosotros para poder agradar a Dios. Pero dice la palabra de Dios que nosotros estamos muertos, no sabemos nada, por eso no nos deleitamos en las cosas de Dios, y dice que aún estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice aquí el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Se dan cuenta? Ese es el verdadero evangelio. El evangelio trabaja de una manera extraordinaria. El evangelio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon para rescatar a la raza humana es un evangelio que tú y yo muchas veces no lo entendemos y ni siquiera tenemos injerencia en él. En otras palabras, nosotros no decidimos quién se salva y quién se pierde. Pero a veces lo queremos decir, porque no nos corresponde. Ahora vamos a verlo como lo dice Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Todo aquel que nace, el hombre es natural, está inclinado a sus bajas pasiones. Todo aquel que nace, su conciencia no puede percibir las cosas de Dios. Todo aquel que nace no puede percibir las cosas de Dios, dice, que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre, ¿qué dice? Son locura. El asunto es que la humanidad no ha entendido cuál es el propósito de Dios para salvar al hombre. El Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando hablamos de Nicodemo en esta semana? Que Nicodemo quería hablar con Jesús y Jesús lo primero que le dijo, tienes que ¿qué? Nacer de nuevo. ¿De qué? De agua y del Espíritu. Y aunque Nicodemo le dijo cómo es eso, Jesús le dijo, mira, la humanidad no entiende cómo trabaja el Espíritu Santo. Así como tú escuchas el aire, el sonido del aire, pero no sabes si viene de acá o viene de acá o viene de allá, así también es el Espíritu Santo. Nadie en esta tierra nosotros podemos entender cómo el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo es extraordinaria, pero el hombre debe de entender que el primer punto de partida es entender que la única manera en que nosotros podemos despertar es cuando el Espíritu de Dios nos toca y que la palabra de Cristo esté llegando a nuestras vidas porque es poder. Dice la última parte del versículo 14.
Bueno, lo voy a leer todo. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritual, ¿qué? Espiritualmente. En otras palabras, aún el arrepentimiento que nosotros generamos para ir a Dios, tú y yo no lo podemos producir. Ni el deseo siquiera de leer la palabra de Dios. Mucho menos de orar para con Dios. Es el Espíritu Santo que nos motiva, que nos trae. Es más, a veces nosotros ni tenemos ganas de venir a la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos trae para venir a tener un encuentro con Él, porque la única manera en que se va a desarrollar la fe de Cristo en tu vida y en mi vida, que dice el apóstol Pablo en Hebreos, es ¿por qué? Por el oír, el leer, el escuchar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios entra en tu vida, las tinieblas desaparecen. Y entonces nosotros, de nuestro ser interior, están haciendo el propósito de vida para poder tener ganas de poder ir a la iglesia. El venir a la iglesia es el poder de Dios que te trae a ti, no a mí. Y muchas veces nosotros nos andamos esforzando. Andamos ahí a nuestros hijos. Tienes que ir a la iglesia, si no, te quito el carro. Ya no te doy el celular. Queremos hacer buenas cosas. No digo que está mal. Pero el único que transforma el corazón, el único que puede arrancar este corazón de piedra y poner un corazón de carne, es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida. Ahora, fíjense lo que dice el libro Camino a Cristo. Por eso los que ya tienen su libro, léanlo. En la página 26 del libro Camino a Cristo dice: tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. El Espíritu Santo es el único que te puede ayudar, que aquello que te gusta lo puedes odiar. Porque nosotros, dice el profeta, perverso es el corazón que más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Nosotros mismos nos destruimos si confiamos en nosotros mismos. Por eso dice esta parte: la misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tiene. En otras palabras, el deseo de venir a la iglesia, el deseo de conocer a Dios, el deseo de leer la palabra, es a través del Espíritu Santo que está trabajando en tu vida desde que tú naciste. Dice la palabra, dice Elena de Huay en el Camino a Cristo nuevamente aquí: el Espíritu de Dios suplica que busquen las únicas cosas que puede traer paz y descanso. La gracia de Cristo y el gozo de la santidad, por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para traer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de Él. ¿Quién es el que está trabajando? El Espíritu Santo. Él es el que trabaja en tu vida. Él es el que quiere que el Evangelio eterno haga una explosión en tu corazón. De modo que tú y yo vayamos siendo transformados de gloria en gloria, cara descubierta, viendo la gloria de Cristo Jesús. Ese es el propósito divino.
Así es que ya estamos entendiendo cómo trabaja el Señor. Y eso da un gran alivio, porque nosotros, sin Dios, no somos nada. No somos nada. Él es el que borra nuestras rebeliones. Él es el que nos trae la paz. Él es que a pesar de lo que somos, nos utiliza en nuestras debilidades. Yo siempre decía, ¿por qué Jacob, que tuvo 4 esposas y que estaba violando la ley, Dios lo utilizó? Y que después entendió. Porque la mentalidad humana trabaja de una manera de incredulidad, como lo dijimos ayer. Nosotros somos los que hacemos estorbar la obra del Espíritu Santo muchas veces en nuestra vida. Desde el momento en que su servidor le pidió a Dios que me ayudara a quitar todos los prejuicios y todos los preconceptos que yo tenía. Porque muchas veces nosotros tenemos herencia filosófica griega. Y se los voy a decir de esta manera, porque la Biblia dice orar sin cesar, ¿sí o no? Pero ahí estamos los sabios adventistas muchas veces, ¿no? Y entonces los sabios dicen, Dios dice que tenemos que orar sin cesar. Y empezamos así como el Sanedrín de aquel tiempo de la nación judía a decir, ¿qué es más efectivo? Fíjense, eso no viene en la Biblia, pero nosotros ya lo estamos trabajando. ¿Qué es más efectivo? ¿Orar 10 minutos o 10 veces de 1 minuto? Y entonces sale el otro anciano y dice, no, hermano, es que si no tienes tiempo y depende del trabajo, pues mejor orar 10 minutos seguidos que 1 minuto porque ya no tienes tiempo, porque en el camión y empiezan ¿a qué? A debatir cuestiones que el Espíritu Santo ni siquiera nos ha encomendado. Y eso causa incredulidad en mi vida. Debilita la fe que tengo en Cristo. Y el poder no puede hacer la obra en el trabajo porque lo único que hace Dios y es tan caballeroso, ¿saben por qué? Porque nos hizo con la libertad de elegir. Dios es tan caballeroso y todo lo puede, pero lo único que no puede hacer es obligar a tu conciencia que lo ames. Él te llama, me llama. Y lo que puede impedir es la incredulidad. Por eso, vamos a ver la obra, cómo trabaja Dios. Qué poder tan grande, tan poderoso está Dios dándole al mundo y el mundo está muerto. La conciencia del mundo está muerto, viviendo en todas sus concupiscencias, en todo lo que le agrada, creyendo que es lo mejor. Y Dios está dando todo el poder. ¿Y cómo lo hace? Vamos al libro de San Juan, capítulo 14. En el versículo 9 dice la palabra de Dios. Bueno, vamos al versículo 8 para tener el contexto. San Juan capítulo 14, versículo 8, dice de la siguiente manera. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? ¿No me has conocido, Felipe? Y fíjense lo que dice el Señor Jesús. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. La gloria de Dios se reflejó en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la vida. Sin Cristo no somos nada. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y por eso Jesús le dijo, la gloria de mi Padre se refleja en mí para dárselo a conocer a ustedes. Esa es la obra que Dios está haciendo. Versículo 10. ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Fíjense la unión perfecta
La unión perfecta que hacen en el amor basado en lo que ellos son. Dice el Señor Jesucristo, no crees, dice aquí, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo ¿por qué? Por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Fíjense cómo trabaja Dios. Ese es el Evangelio. Dios vino a mostrar la gloria de su poder, su carácter, su amor, su comprensión, todo su ser en su Hijo. Y el Hijo dice, todo lo que yo hago no lo hago por mí, sino ¿por quién? Por mi Padre. Y fíjense lo que dice en el versículo 12. Cuando dice esto el Señor, digo, hay poder en lo que dice el Señor. De cierto os digo, el que cree, ¿qué dice ahí? El que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué dice? También las harás. ¿Cómo? El que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. ¿Y qué decimos nosotros? No, Señor. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Yo soy humano. ¿Y saben a dónde se va? ¿Sabes a dónde nos vamos? A querer hacer milagros externos inmediatamente en nuestra mente. Pero el mayor milagro es despertar la conciencia muerta que nos lleva a vivir en la inmundicia del pecado. Por eso dice en el versículo 15, si me amáis, ¿qué dice? La única manera en que tú y yo podemos guardar los mandamientos de Dios es a través del poder de Dios. Es a través del poder del Espíritu Santo que está al alcance. Tan cerca está mi palabra, dice el Señor. No hay ser humano en esta tierra que no pueda alcanzar las promesas y el poder de Cristo Jesús en sus vidas. Porque el Espíritu Santo no nomás trabaja con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo está trabajando con el mundo, pero el mundo quiere ver un cambio en nosotros. Pero ese cambio nosotros lo queremos hacer por nuestra cuenta. Y dice el Señor, no, es que el paquete del Evangelio es completo. El paquete del Evangelio va incluido el poder para que tú y yo vivamos la unión con Cristo y Cristo con el Padre, y a través del Espíritu Santo nosotros vamos a testificar que tenemos un Dios misericordioso, fuerte, clemente, piadoso, que me cuida mejor de lo que yo me puedo cuidar, para poder, por testimonio, darle a la gente el poder de que Cristo mora en mí y que la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. Eso es lo que quiere el Evangelio de Cristo. En el libro El deseado de todas las gentes, que como dije en la semana, no te puedes morir antes de leerlo. Primero lo tienes que leer y ya después saber lo que pasa. En la página 147 dice la mensajera del Señor: la luz que resplandece de la cruz revela el amor. ¡Wow! El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando le sea levantado en la cruz, a todos atraeré ¿a qué? A mí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué te quiere decir eso que dijo el Señor Jesús? ¿Sabes qué te quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que el Señor, no hay ni un solo segundo que no esté llamando a tu conciencia para que puedas ir a Él a buscarlo cada día, cada mañana.
pero no como una vida mecanizada. Porque muchas veces te tienes que levantar a las 5, luego te levantas y Señor, gracias, te doy gracias por esto, me levanto, me voy, me cambio, me voy para allá y estoy esto. No, sino que le abramos el corazón y que le abramos la puerta. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta, y que le abramos la puerta y Señor, haz lo que tengas que hacer, saca la basura que tengo, todo lo que tengas que hacer y renueva un corazón recto de mí, esparce agua de vida para yo poder vivir no como yo quiero, sino como tú lo deseas. Y dice, su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios, por medio de la fe, una nueva vida da en el alma. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace el hombre en el verdadero evangelio eterno? Nada. Lo único que tiene que hacer el hombre es venir, porque hasta la obediencia depende del Espíritu Santo. Nosotros somos rebeldes. Nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros nos inclinamos. El apóstol Pablo dijo, tengo un problema serio en mi vida después de que fue ungido, lleno del poder del Espíritu Santo. Dijo, hay un problema. ¿Por qué? Porque mi mente me dice, no es bueno, pero mi carne quiere agarrar otro camino. Pero gracias, dice él en Romanos 7, gracias doy al Señor Jesucristo, que su palabra hecha carne tiene poder para arrancar cualquier pecado que tenga. El evangelio eterno, hermano, tiene tanto poder que no hay pecado que en tu vida estés practicando. Cuando entra el evangelio, Él lo arranca inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Para eso es el plan maravilloso de salvación. Los pensamientos y los deseos se sujetan a la obediencia y a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces, dice el escrito, entonces la ley de Dios, wow, queda escrita ¿en qué? En la mente. Cuando yo entré a la iglesia, a mí me dijeron, tienes que guardar los mandamientos, y uno de ellos es, todo ellos es uno, no robarás. Y yo me acuerdo que fui a una tienda la primera vez que tenía como 6 meses de bautizado, y no me dieron cambio de más, ¿y qué creen que hice? Pues claro, porque tenía que pagar la luz. Dije, gracias Señor, porque no tenía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Solamente cuando tú dejas a Cristo trabajar en tu vida, entonces en tu práctica y mi práctica de la vida diaria se va a ir demostrando el poder que resisten las tentaciones, que esta carne se deleita para que tú y yo podamos tener la fuerza firme de poder dar testimonio, glorificando a Dios, para que junto con los ángeles y los otros reinos y todos los demás mundos puedan ver que el evangelio eterno está dando frutos en esta tierra para que otros puedan conocerlo. Dice San Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y fíjense lo que hace Jesús. Vamos a ir acabando. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¡Wow! Para que esté con quién. Si hay otro consolador es que hubo un primero. ¿Y el primero quién fue? En la tierra, Cristo.
Y Jesús dijo, necesito irme para que venga, ¿qué? Otro consolador. ¿Y quién es ese consolador? Versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo, ¿qué dice? No le puede que recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ¿quién está conociéndolo ahora y quién lo hemos conocido durante tiempo? Nosotros. Nosotros, dice, vosotros, pero le conocéis porque ¿qué? Porque mora en nosotros. ¿Queremos eso, hermanos? ¿Anhelas verdaderamente en tu corazón? Está tan cerca como cuando estiras la mano. El propósito de Dios es que vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Así es que de esta manera el Evangelio, si usted lee de esta manera los Evangelios, se va a dar de cuenta que el mismo seguimiento desde el inicio de la creación, desde que Adán y Eva pecaron, el plan salvífico es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dándolo todo para salvar a la raza humana. Ahora entendiendo esto, ¿saben qué pasa en nuestras vidas? Ahora nuestras vidas descansan. Pero no en nosotros, sino en Cristo. Y ahora entendemos entonces que es más fácil salvarse que perderse. Porque tú no haces nada, ni yo hago nada para la salvación. La está dando Cristo. Y cuando nosotros creemos en este Evangelio, nuestra vida cambia, nuestra forma de ver las cosas son transformadas. Entonces ya no hacemos las cosas por obligación, sino las hacemos por amor. Porque el pecado, ¿sabe qué causa? Dolor al maestro. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que tú pecaste y yo pequé? ¿Hace media hora? ¿Hace una hora? Pues hace como una hora que le causamos dolor al maestro. Y cuando entiendes esa parte, te vas a dar cuenta que ahora ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y entonces te das cuenta que todos aquellos que están muertos, que su conciencia está muerta, no son culpables de las acciones que ellos hacen porque son presos de sus mismas concupiscencias. Y entonces te das cuenta que hay una gran necesidad de orar por ellos, de verlos como hijos y candidatos del reino, de donde le dices al Señor, Señor, no le tomes en cuenta lo que están haciendo, porque verdaderamente no saben lo que hacen, al igual que yo cuando no te conocía, no sabía lo que hacía. Pero ahora que entiendo que tú estás trabajando en mi vida, ahora entiendo que mi vida va a depender de ti y que mi carácter ya no sirve para nada, sino que ahora yo tengo que poner tu carácter, no más bien tú en mi vida, para que yo pueda reflejar cada día el amor y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quieres eso? ¿Deseas y anhelas eso? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así es que, hermano y familia, gloria a Dios porque estamos aquí. Gloria a Dios porque nuestros hijos están conociendo la palabra y la palabra cuando entra echa fuera las tinieblas. Y gloria a Dios porque los que se van a bautizar han decidido rendirse ante Cristo para que Cristo maneje sus vidas. Y si en algún momento sientes que cae, abogado tenemos. ¿Se dan cuenta? Por eso en esta mañana, hermanos, el propósito de Dios es recordarnos que hay poder, hay grandeza y hay fuerza en el Evangelio eterno para que tú y yo podamos vivir en él y nunca más avergonzarnos. Que Dios te bendiga en esta mañana y que podamos nosotros entender que como dijo el apóstol Pablo, para mí
el vivir ¿qué? Es Cristo y el morir ¿qué? Es ganancia. Que Dios los bendiga en esta mañana.